Amén, amén. Muy buenos días, tome asiento. Un gusto poder volver a verles nuevamente. El fin de semana pasado estuvimos compartiendo en el encuentro matrimonial donde más de 48 parejas, muchas de ellas fuera de la iglesia, estuvieron viviendo por un fin de semana un encuentro muy especial. Realmente fue una bendición poder también estar junto a un gran equipo ayudando a edificar matrimonios más saludables en medio, ¿no es cierto?, de nuestro país. Así que agradecemos a cada una de las personas que sirven en el encuentro matrimonial. Y también si tú estás hoy por primera vez, viviste el encuentro matrimonial la semana pasada, esperamos que te sientas muy bienvenido. La próxima semana tenemos el retiro Sinapsis, los cupos ya están agotados, pero solamente recordarles que aquí hay reunión normal. Ya no voy a pensar que porque hay un retiro no hay reunión el día domingo a las 11. Así que a las 11 de la mañana, día domingo, nos volvemos a reunir acá. La verdad es que hoy día es un día especial como iglesia. Nuestra visión es ser y hacer discípulos apasionados por la transformación de personas, familias, ciudades de Chile y del mundo a través del Evangelio. Y la verdad es que cuando nosotros celebramos un bautismo, que es lo que vamos a hacer hoy día, donde 7 personas se van a bautizar, estamos diciendo de que públicamente, ¿no es cierto?, de que hay esperanza para este mundo, de que hay vidas que siguen siendo transformadas y que estamos avanzando justamente en el cumplimiento de esta gran visión. Podemos tener una iglesia llena, ya lo hemos dicho antes, ¿no es cierto?, y muchas actividades funcionando, pero si nos desconcentramos de nuestro principal motivo, que es llevar el Evangelio del Señor Jesús y que nuevas personas puedan ser transformadas, estamos desenfocados. Y por eso hoy día es un motivo de celebración. Por eso hoy día es un culto, una reunión de celebración, donde decimos que queremos ser y hacer discípulos de Jesús que sean apasionados por la transformación del Evangelio. Y la verdad que nosotros en Encuentro con Cristo, aquí en Ñuñoa, entendemos de que un discípulo de Jesús es alguien que por la gracia de Dios ha tenido un encuentro con Cristo y busca apasionadamente junto a otros ser y hacer como Él. Por lo tanto, hay una dimensión, ¿no es cierto?, de un encuentro que es individual, pero también de un crecimiento que es comunitario. Y uno de los primeros pasos, por no decir el primer paso, ¿no es cierto?, para crecer y avanzar y decir, ¿sabes qué? Yo decido seguir a Cristo, yo quiero ser un discípulo del Señor, es el bautismo. Y lo que nosotros le enseñamos, ¿no es cierto?, a los que se van a bautizar aquí en la iglesia, en el curso pre-bautismo, es que el bautismo es lo siguiente, que el bautismo es un mandato de Jesús en el cual, por medio de una acción externa, la inmersión en agua de una persona, se representa una realidad espiritual interna, la muerte al pecado y la resurrección a la nueva vida e identidad que Jesús nos dio. Y se declara públicamente la identificación con Él como Salvador y Señor personal. Ahora, el bautismo es esta declaración pública en la cual, ¿no es cierto?, hoy día 7 hermanos nuestros van a decir, yo creo en Jesús y creo que he muerto, ¿no es cierto?, la vida pasada y resucito una nueva vida en Cristo. Pero no queremos que ellos solamente se queden en esta decisión inicial, sino queremos que ellos vivan una vida apasionada como discípulos de seguimiento a Jesús. Y por eso en nuestra iglesia queremos que como prioridad del discipulado las personas se encuentren con Dios diariamente, que se conecten con otros discípulos en grupos, nosotros le llamamos grupos de encuentro, y que sirvan en equipos y alcancen a otros a través del Evangelio. Y por eso decimos de que la iglesia no solamente esta reunión del día domingo, sino que la iglesia está en cada lugar donde hay un cristiano. Aquí nos reunimos, este es el edificio donde nos reunimos, pero este es el templo, y por eso la iglesia tiene un sentido mucho más comunitario y de acción. Y tiene que ver justamente en cómo vivimos cada día de manera cercana al Señor y manifestando su evangelio, su mensaje de esperanza a otras personas.
Y por eso en este deseo de que cada uno de ustedes, cada uno de los que son parte de Encuentro con Cristo Ñuñoa puedan seguir creciendo en su fe, es que hemos estado realizando ya, ¿no es cierto?, hace varios domingos, esta serie que se llama Intimidad. Y el tema de hoy justamente es intimidad con una nueva identidad. Intimidad basada en una nueva identidad. La verdad es que el deseo de Dios, el deseo del Padre, era que nosotros pudiéramos tener una relación cercana, una relación íntima con Dios Padre continuamente. Y así comenzó, ¿no es cierto?, por medio de la creación, en el Edén. Una creación que fue justamente hecha para que el ser humano pudiera disfrutar. Todas las cosas habían sido creadas hermosas, con propósitos perfectos. Y cuando nosotros leemos en Génesis, y tú lo puedes buscar ahí en el capítulo 3, hay una frase aquí en Génesis 3 que justamente está en este relato cuando el hombre y la mujer deciden desobedecer. Pero aquí hay una pista bien interesante que dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor, Dios, caminando por el huerto. Y hay algo interesante en este pasaje, porque justamente lo que nos relata es que hay un Dios que se acerca a caminar por el huerto donde estaban sus criaturas. Y dice que el hombre y la mujer reconocieron a Dios caminando en el huerto. Esto nos da a entender implícitamente de que era algo que al parecer sucedía de manera continua. Hay una cercanía del Creador con sus criaturas, donde se creó, ¿no es cierto?, este Edén, este jardín perfecto, donde había el deseo de Dios Padre de tener una comunión con sus criaturas, de manera cercana, no de manera separada, sino que de salir a caminar. Pero algo sucede, y todos sabemos qué es lo que sucedió, de que se rompió esta relación justamente a causa de la desobediencia del ser humano. Y hay un rompimiento de la comunión y esta intimidad tan cercana. Esta intimidad, ¿no es cierto?, que pudiéramos decir era cotidiana, era de un padre hacia unos hijos. Es fracturada, es rota. Y es interesante porque el texto bíblico nos dice de que la primera consecuencia y más directa de lo que sucedió aquí es que apareció el miedo. Apareció el miedo. Miren lo que dice Génesis capítulo 3, 8. Se dieron cuenta que ellos habían desobedecido, la instrucción de Dios. Dice: así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles cuando lo escucharon caminar. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y ustedes pueden seguir leyendo este relato, pero hay algo interesante que sucede aquí, que es en este rompimiento de la intimidad con el Padre, aparece una realidad que no estaba antes en la creación, que es el miedo. Es el miedo. Hay una percepción distinta del ser humano hacia sí mismo, tanto del hombre como de la mujer. Y hay tres cosas que se rompen en esto, que es el sentido de identidad, el sentido de aceptación y también la libertad. Y en esta identidad fracturada suceden distintas cosas. Y desde la creación, desde la desobediencia del ser humano, lo que sucede es que comenzamos a estar con un rumbo perdido en nuestra existencia.
algo se fracturó y algo está roto de manera radicalmente profunda y de manera muy grave. Y esto afecta la identidad. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, en que afecta y nos da un miedo de observar quién realmente somos. Cuando el ser humano cae en esta desobediencia, porque finalmente el pecado es decidir vivir una vida independiente de Dios, afecta nuestra identidad y nos da miedo observarnos, observar qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro interior, y hay una imagen también distorsionada de quién realmente somos. Pero también en esta pérdida, en esta fractura de la identidad, perdemos la noción de dónde venimos y también tenemos miedo hacia dónde vamos. Esta identidad fracturada nos lleva justamente al temor de decir, no sé qué es lo que va a pasar después de la muerte. Una identidad que está rota. Pero también se fractura este sentido de aceptación. Al haberse roto la intimidad con el Padre, hay un sentido en el cual tenemos que estar buscando, ok, ahora ¿quién nos puede dar palabras de afirmación? Y muchas veces vivimos con miedo a que nos rechacen. Miedo a no ser aceptados. Porque donde se ha roto este vínculo con el Creador, entonces las relaciones pasan a convertirse casi en un ídolo para nuestras vidas, en la cual estamos clamando por aceptación. Y así en esta búsqueda de aceptación, buscamos que la gente pueda amarnos de manera desesperada, que no nos vayan a abandonar y tenemos miedo justamente a perder el amor de las personas. También ha sido fracturado nuestro sentido de libertad. Y el ser humano, al tener fracturado este sentido de libertad, tiene miedo a todo lo que pueda parecer límites. Porque pensamos que los límites nos restringen nuestra libertad y donde la libertad, ¿no es cierto?, nuestra sociedad se ha transformado en el valor primario, en donde yo quiero que me dejen hacer lo que yo quiero hacer, sin importar cómo se afecta a los demás, o sin importar que eso inclusive pueda autodestruirme. Y entonces buscamos todas las formas y comenzamos inclusive a envidiar a otras personas porque no podemos satisfacer completamente nuestros deseos. Y es así como empezamos a tratar de construir caminos para arrancarnos y tratar de solucionar este miedo que está como arraigado en nuestra esencia. Y para buscar responder a este miedo de la identidad, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tratamos de buscar respuestas en teorías científicas, tratamos de buscar la respuesta de a dónde venimos y a dónde vamos en la filosofía, en supersticiones o en el consumismo. Buscamos de que estas cosas respondan el sentido esencial de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y es como que en cierta medida tratamos de anestesiar nuestro gran temor de asumir esta identidad requebrajada, ¿no es cierto?, con cosas, con teorías. Y es así como vemos, por ejemplo, en nuestro país, datos como los siguientes, que cerca de un 40% de los chilenos siente temor o miedo a la muerte. Que el 20% de los chilenos cree que el tarot sí predice el futuro. Buscar teorías, buscar responder a cosas que nos puedan dar por lo menos alguna noción. En búsqueda de tratar de calmar este miedo a este sentido de aceptación, entonces caemos presos de
la aprobación de los demás. Y tenemos esta búsqueda enfermiza de la opinión de los otros. Muchos entran a manipular las relaciones cercanas, familiares, de pareja, manipular a los otros, ¿para qué? Para que me den el afecto que yo necesito, la cuota de amor que necesito, aunque sea por obligación. Y esto ha llevado a que muchas veces estas relaciones se transformen en relaciones tóxicas. Relaciones en las cuales me hacen daño o yo le hago daño a los otros. Relaciones tóxicas en lo afectivo, pero también en lo sexual. Relaciones que nos dejan atrapados en el sentido de miedo a lo que puede suceder. Y así vemos cifras en nuestro país, como por ejemplo que el 39% de los chilenos ha sido infiel a su pareja. Ustedes saben que estos sitios web de citas, Chile es uno de los mayores consumidores de aplicaciones y sitios web para buscar parejas fuera del matrimonio. De 176 matrimonios diarios que se realizan en el registro civil, hay 133 divorcios diarios. Saca usted la cuenta. Y la mayor causa es la infidelidad. Es decir, en esta búsqueda del sentido de afirmación hemos entorpecido nuestros relacionamientos de pareja, familiares. Y para librarnos, ¿no es cierto?, de este sentido de miedo respecto a la libertad, tratamos de suplir todos nuestros deseos y sin importar si con eso pasamos a llevar seres queridos, sin importar si con eso le sacamos humo a la tarjeta de crédito, a los créditos de consumo, sin importar que eso vaya creando cada vez más un sentido de vacío interior. Y así, cifras como esta, que Chile es el país con más endeudados de Latinoamérica. Más endeudados. En 5 años aumentaron 45% los casos de VIH. Ustedes lo han podido leer en las noticias. 208% los casos de gonorrea. También es una enfermedad de transmisión sexual. En 10 años, los divorcios de matrimonios con menos de 5 años de casado aumentaron en un 525%. Esa es la realidad de una sociedad que busca satisfacer, tratar de buscar respuestas a este miedo, a esta ansiedad, a este vacío, por otras vías, por caminos que son muchas veces entorpecidos por nuestros pensamientos, por afectos que están dañados. Y pensamos que estamos solucionando el tema. Y a veces cuando tú hablas con personas, ¿no es cierto?, que están en medio de relaciones tóxicas, en medio de decisiones erradas, en medio de situaciones de vida muy desinteligentemente tomadas esas decisiones, piensan que están solucionando sus vidas, pero en realidad lo que observamos es que hay más miedo, y hay más miedo a la existencia y la muerte, hay más miedo a la soledad y falta de amor, y hay miedo a perder la libertad. Hay un cuadro bien famoso que es de un autor alemán que se llama Munch y se llama El Grito. Probablemente ustedes han visto este cuadro antes. Puse a investigar un poquitito acerca de este cuadro y llegué a una frase en donde el autor cuenta cómo se inspiró en este cuadro. Él tiene una vida muy trágica y él dice lo siguiente, dice: paseaba por un sendero con 2 amigos, el sol se puso, ustedes pueden ver los amigos, no sé si alcanzan a ver personajes que están ahí al fondo. El sol se puso y de repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad.
Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. El poema tan famoso y ganador de premio Nobel, Pablo Neruda, que ha sido cuestionado, ¿no es cierto?, en el último tiempo, por diversas razones, pero él escribió un poema que se llama Tengo miedo. Y dice así: tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa, olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo. Y me siento tan cansado y pequeño que reflojo la tarde sin meditar en ella. En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño, así como en el cielo no ha cabido una estrella. Sin embargo, en mis ojos una pregunta existe, y hay un grito en mi boca que mi boca no grita. ¿No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste, abandonada en medio de la tierra infinita? Se muere el universo de una calma agonía, sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde. Agoniza Saturno como una pena mía. La tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Y por la vastedad del vacío van ciegas las nubes de la tarde como barcas perdidas que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. Y la muerte del mundo cae sobre mi vida. Creo que estas dos expresiones artísticas logran representar de alguna manera el estado de la humanidad con una relación rota con su Creador. Vidas sin esperanzas, vidas con miedo, con temor, vidas sin proyecto, sin futuro. Pero aquí hay un gran pero. Es el pero que el Padre se negó a dejar que sus criaturas se autodestruyeran de esa manera. Se negó a que el miedo fuera el que gobernara sobre la humanidad. Se negó a que estuviéramos tropezando una y otra vez con los temores en nuestra identidad, en nuestro sentido de aceptación. Y es por eso que Él va a trazar un camino para que podamos volver a tener esta intimidad que se había perdido con el Padre. Porque la intimidad con el Padre reemplaza el miedo. La intimidad con el Padre reemplaza el miedo. Y esta es una intimidad que va a venir justamente centrada en una nueva identidad. Una nueva identidad que podemos tener como hijos e hijas de Dios. Pablo en su carta a los Romanos comienza en el capítulo 1 justamente graficando este sentido de por dónde se había ido la humanidad. Dice que cada uno estaba por cualquier parte perdido, acorralado, esclavizado en su temor y en su miedo. Pero él va avanzando en el relato de Romanos. Y ya en el capítulo 6 nos empieza a decir de que hay algo que sucedió en la historia de la humanidad que cambiará completamente el rumbo de la historia. Y ustedes pueden buscar ahí en sus Biblias, en este capítulo 8. Y me quiero ir directamente a este versículo que está en el número 15. Y que nos muestra justamente qué es lo que sucede cuando somos acogidos nuevamente por el Padre. Y dice lo siguiente: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre.
Había un mundo que estaba enredado en su temor, en su miedo, en esto quebrado. Pero Dios dice de que no nos va a dejar solos, sino que nos quiere adoptar como sus hijos, para que su Espíritu viva en nosotros y para que ya no tengamos miedo, sino que podamos relacionarnos con Él de manera íntima y podamos tener una relación profunda, transformadora. Porque en la intimidad con el Padre, el miedo es dejado fuera. Y sabes que esta palabra, Abba Padre, es una palabra aramea que representaba una de las formas más tiernas de referirse al papá de familia. De hecho, cuando Jesús está tal vez en el momento más íntimo de su ministerio, con un dolor profundo, en el huerto de Getsemaní, muy pocas horas antes de ser entregado en la cruz, Él hace esta oración. Dice, se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de Él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, cuando el Padre restaura su relación con nosotros, nos da el mismo lenguaje para comunicarnos con Él que el que tenía su Hijo Jesucristo. Abba, Padre. ¿No es una relación religiosa? No es una relación mediatizada, es una relación directa que podemos tener en comunión con nuestro Padre. Y este mismo capítulo 8 comienza con esta buena noticia diciendo, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y permítanme seguir leyéndoles en el versículo 9. Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Versículo 10 del capítulo 8. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y leo nuevamente el versículo 15. Y ustedes no han recibido, y concluye en esto, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Versículo 16, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. El ser hijos de Dios nos quita el miedo y nos da una nueva intimidad, porque la intimidad con el Padre reemplaza el miedo. La intimidad con el Padre reemplaza el miedo. Ahora, estar conscientes de que hemos sido adoptados y vivir en esta nueva identidad de hijos nos va a tomar un tiempo. Y aquí los queridos hermanos y hermanas están dando, ¿no es cierto?, un paso y están diciendo, nosotros queremos seguir a Cristo.
Y probablemente para algunos de ellos este es un inicio de un paso que están comenzando ahora, quizás es una decisión que han tomado luego de algún tiempo ya de ser cristianos. Pero el caminar con el Padre nos va a llevar probablemente toda la vida y estar conscientes de esta nueva realidad que Él ha inaugurado en nosotros. Hoy nuestros queridos hermanos y hermanas van a decir, ¿no es cierto?, por medio del bautismo, de que ellos tenían una vida pasada, que es con la que llegan al bautisterio, ¿no es cierto? Dicen, yo vivía una vida independiente de Dios por mi propio camino. Pero dicen, ahora yo me identifico con el sacrificio de Cristo y muero a mi vida pasada. Y por eso son sumergidos en el agua. Dicen, ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo que va a vivir en mí. Todo lo de antes queda enterrado en el sacrificio de Jesús. Queda sumergido. Pero ahora no me quedo ahí, no los vamos a dejar ahí, ya no se preocupen. Cuando ellos vuelven a salir del agua, están diciendo, ahora nacemos a una nueva vida como hijos e hijas del Padre, en una relación cercana, íntima, restauradora, que nos quita el miedo, que nos da la capacidad para vencer al pecado y para vivir una vida completamente entregada al Padre. Todo eso es lo que están diciendo en el bautismo. Y tú lo dijiste en tu bautismo, si te has bautizado antes. Ahora probablemente aquí hay algunas personas que nunca antes le han dicho al Señor, Señor, ¿sabes qué? Necesito encontrarme contigo, necesito restaurar mi relación con el Padre. Y este es el día en que tienes la oportunidad de dar ese paso y decirle, Padre, necesito restaurar mi relación contigo. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba, Padre. ¿Y sabes qué? Mi aplicación esta mañana es bastante sencilla, pero no por eso menos profunda. Te quiero invitar a que hoy te vuelvas a tomar de la mano de tu Dios Padre y Creador. Tal vez llevas tiempo de cristiano y tal vez el miedo y el temor se ha apoderado en alguna de estas áreas de tu vida. Tal vez vives con esta ansiedad de qué es lo que va a suceder, con miedo a perder tu libertad, con miedo a relaciones que están tóxicas, con miedo a qué viene en el futuro, con miedo a qué va a pasar contigo después de la muerte. Hoy el Padre te está haciendo la invitación que vuelvas a tomarte fuerte de la mano. Tal vez tú tuviste una buena relación con tu papá y tienes esta imagen, ¿no es cierto?, de tomando la mano de tu padre cuando tenías miedo. Mis hijos algunas veces lo hacen todavía. Qué sensación más hermosa. Pero tal vez tu relación con tu papá acá en la tierra no fue buena o quizás no existió. Y ha sido tan dañada esta imagen de la paternidad que nos cuesta tanto entender, ¿no es cierto?, a un Dios como Padre. Pero este Padre perfecto, creador, que ama a sus criaturas, hoy se quiere acercar a ti para que justamente puedas restaurar esa imagen de quién tú eres y hacia dónde vas. Porque hay un propósito para ti en esta vida. No estás aquí por accidente. No estás aquí por un acto del universo, sino que hay un creador que te creó con un propósito. Así que hoy te quiero invitar a que te tomes fuerte de la mano del Señor. Que te tomes fuerte en la identidad para ser una hija, un hijo de Dios. Si es que no lo eres, hoy la invitación está abierta para que le puedas decir a Dios Padre, Dios, quiero recibir el sacrificio de Jesús y restaurar esta relación de hijo e hija. Y saber quién te creó para que puedas romper esa crisis de identidad y saber también hacia dónde vas, que cuando se terminen
tus días aquí en la tierra, cuando sea eso, puedas tener la seguridad de que hay una morada eterna para ti, la seguridad de que la vida no se acaba acá. También te quiere llevar, al tomarse de tu mano, a que puedas reparar este sentido de afirmación que estaba fracturado, que puedas saber de que eres amado incondicionalmente. La Biblia dice que aun cuando nosotros estamos todavía enredados en nuestros delitos y pecados, dice que Cristo nos amó y nos perdonó por medio de Jesús. Y de hecho el mismo bautismo de Jesús es una muestra de la validación del Padre antes del hacer, antes de que Él comenzara su ministerio. ¿Qué fue lo que dijo el Padre acerca de Jesús? Este es mi Hijo amado y tengo mucha alegría con Él. Inclusive Jesús, antes de que hiciera cualquier cosa, el Padre afirma su amor, porque ¿sabes qué? El amor de Dios va más allá de la performance de lo que puedas hacer. Si tú piensas que te tienes que ganar el amor de Dios, estás viviendo con un pensamiento religioso. El Evangelio lo que nos dice es que Él nos amó por gracia, por un regalo, y que te ama, y que asimismo te quiere restaurar y dar esperanza para tu vida. Y eso nos trae una verdad de libertad, una verdad de no dependencia. Claro que nos sigue importando, ¿no es cierto?, lo que nuestros seres queridos piensan, pero en una dimensión adecuada. Ya la opinión de los demás la sigue escuchando, pero no define quién tú eres. Porque cuando Dios te mira, mira a Cristo en ti y dice, eres mi hijo, mi hija amada, y estoy muy contento contigo. Si antes tenías este sentido de libertad fracturado, ahora puedes vivir con la realidad de la obra que Cristo ha hecho en ti, que nos dice ahí en Romanos, con libertad. Y ¿sabes qué? No solamente de que Jesús te hizo libre por medio de su sacrificio en la cruz y su resurrección, sino que además deja a su disposición el Espíritu Santo y la gracia, que es el poder de Dios actuando en nosotros para poder hacer lo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, lo que nos capacita para vivir una vida como Dios quiere que la vivamos, entregada, apasionada y venciendo también el pecado en nuestras vidas. Es un proceso que va a durar probablemente toda la vida, pero sí tenemos una realidad inaugurada en nosotros que nos permite vivir libres del pecado. Ya no somos más esclavos del temor. Como dice la canción, somos hijos e hijas de Dios. Querida iglesia, queridos seguidores de Jesús que se van a bautizar hoy, cuando venga el miedo a sus vidas, cuando venga esta sensación de que pareciera, ¿no es cierto?, que todo está a pies para arriba, cuando venga el temor de qué es lo que va a pasar cuando te vayas acercando al momento de tu muerte, cuando vengan las preguntas, cuando vengan declaraciones respecto a ti de otras personas, agárrate fuerte de la mano del Padre y recuerda de que eres un hijo y una hija amada, amado de Dios. Que Él reemplazó tu esclavitud al miedo y al temor por un espíritu, su Espíritu Santo, que nos permite decirle al Padre, Abba Padre. Y puedes hacer una oración como esta. Padre, tengo miedo, pero sé que tú estás a mi lado. Te pido que en medio de lo que no logro comprender, le recuerdes a mi mente y corazón, por medio de tu Espíritu Santo, que soy tu hijo, tu hija. Así como la gallina cobija a sus polluelos, abrázame bajo tus alas y aprieta fuerte mi mano. Porque en ti, Abba Padre,
tengo todo lo que necesito. Queridos, la intimidad con el Padre reemplaza el miedo. Oremos. Padre, en esta hora, yo te quiero pedir de que tú toques los corazones de personas que aquí han estado batallando con el miedo a la vida, con el miedo respecto a su identidad, con el miedo de su sentido de valoración, con el miedo a su libertad. Y te quiero pedir que tú te acerques y tomes de la mano de cada una de las personas que están en ese momento. Con los ojos cerrados, si tú estás hoy aquí por primera vez, o tal vez no por primera vez, pero dices, ¿sabes qué? Yo hoy le quiero entregar mi vida al Padre. Ahí donde estás, en el lugar donde estás, simplemente te quiero invitar que levantes tu mano. Digas, yo quiero vencer el miedo en mi vida. Que el Señor te bendiga. Ahí donde estás, levanta tu mano y Dios, quiero, Dios te bendiga, acercarme a ti como Padre. Dios les bendiga. Y te voy a invitar que hagas una oración que va a decir, Jesús, te acepto como mi Salvador personal y creo que tu sacrificio puede restaurar mi relación con el Padre. Así que tú levantaste tu mano, o si no levantaste tu mano y quieres hacer esta oración, ahí donde estás, te invito a que la puedas hacer y repitas después de mí, puede ser en voz alta o en tu mente, decir, Señor Jesús, quiero reconocerte hoy como mi Señor y Salvador. Y quiero pedirte que tú restaures la relación perdida con mi Padre Dios. Quiero pedirte que te lleves el miedo. Quiero pedirte que te lleves la ansiedad. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo habite en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y tal vez tú llevas tiempo de creyente, de cristiano, y estás tropezando con este miedo. Te animo a que hoy te tomes fuerte de la mano del Padre y recuerdes quién eres, que te recuerdes quién eres. Eres un hijo y una hija de Dios. Y esa realidad nos permite acercarnos en intimidad y tener una relación profunda con Él.